Bien, estamos estudiando el libro de Lucas, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo acerca de los apóstoles. Hoy tenemos Santa Cena, pero vamos a hacer algo especial. A pesar de que mucha gente piensa que no hay nada que esté ocurriendo en el mundo están ocurriendo una serie de cosas que no son menores, y particularmente en Israel, lo que está pasando hoy día, en la Franja de Gaza, y particularmente con los gobiernos que están rechazando, a Israel. Nuestro país podría estar en uno de ellos. Lamentablemente para esos países, tal como dice la Escritura, Dios va a bendecir a los que bendigan a Israel, pero a los que maldigan a Israel, Dios los va a maldecir. Y eso es una cosa cierta, clara y precisa. Estos hombres a los cuales estamos estudiando, que aquí lo estamos viendo recién como en el comienzo de su vida, si pudiéramos llamar, no sé si ministerial, son hombres que han sido elegidos por Jesús luego de una noche de oración, y ya hemos visto algunos de ellos. Hoy día no vamos a hablar mayormente de ellos, sino vamos a hablar en generalidad de ellos. Y estos hombres son los que hemos podido conocer, no solo por lo que nos cuenta el Señor, sino también por lo que vemos en las Escrituras y también por lo que nos cuenta la historia de la iglesia. La historia de la iglesia también habla acerca de cómo murieron muchos de ellos, porque la Biblia no nos dice aquellas cosas o a dónde fueron. El último que hablamos fue de Felipe, que había ido a Francia, y el Natanael, que fue también a Europa y que mueren allá a manos de los religiosos de aquellos lugares. Ahora, lo importante, ¿saben qué? De todo lo que ha pasado con estas personas, y no solo con esto, sino con todos los que de alguna manera a veces nos llaman, no la atención, pero nos sorprenden y a veces llegan a ser un poco el modelo que pudiésemos querer tener. El libro de los Hebreos, el capítulo 11, dice que tenemos ejemplos, dice que tenemos montones de ejemplos, dice allí. Y no solo ejemplos de personas que fueron capaces de hacer cosas sobrenaturales, sino también de personas que fueron capaces de dar su vida por esa causa. Y algunos, dice lo último del verso, que andaban en ese momento errantes por los campos, de una manera muy desafortunada, pero dice Dios que el mundo no era digno de esas personas. Esas personas simplemente vivían de una manera, y no era una casualidad. Aquí no hay casualidades. Esto no es algo que ocurrió así, sino estas personas habían abrazado una causa. El abrazar esa causa es lo que a ellos los llevó a ser este tipo de personas. Es como cuando el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es una palabra simplemente que él lo hace y lo muestra. Todos conocemos los sufrimientos del apóstol. En 2 Corintios 2 hay una descripción terrible de cómo su espalda daba demostración de aquello, las veces que estuvo preso. Y el último, cuando ya lo toman detenido por segunda vez, se despide del apóstol de Timoteo, en realidad, y le dice: he peleado la buena carrera, me espera la corona de justicia, porque él había dicho: sé en quién he creído. Entonces, esto es una causa que ellos abrazan, y esto es lo que lo hace a ellos ser las personas que son. Jesús dijo algo muy sencillo, dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Lamentablemente, en estas cosas a las cuales nos estamos refiriendo, solamente hay una forma de vivir. Sin duda, mucha gente vive de diversas formas, pero hay solo una forma o dos formas de vivir. Y Jesús lo detalló de una manera muy simple cuando les escribe a las 7 iglesias y les dice particularmente a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, le dice: por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Esto es frío o es caliente? No hay otra forma de vivir esto. Ahora,
Hay algo que es muy tremendo cuando uno empieza a considerar lo que ha pasado con nosotros y lo que ha pasado con la iglesia y con el mundo. Desde que pasó el COVID, el mundo no es el mismo. Lamentablemente el COVID le hizo daño a mucha gente, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y también en la disposición. Porque la gente se acostumbró, muchas, a quedarse en casa, a ver por internet. Yo creo que tanto el COVID como los medios sociales no ha sido lo mejor para la iglesia en realidad. Creo que es verdad, a veces hay personas que pueden disfrutar de ellas, pero hay personas que a veces lo que hacen de esto más que nada es un aprovechamiento en el sentido que, vuelvo a reiterar, para no abrazar esta causa como tiene que ser abrazada esta causa. Ahora, si uno piensa en estas personas a las que estamos refiriendo y aún no hemos terminado esa lista, esas personas, cuando uno ve la autoridad hablando con ella, y lo hemos dicho en más de alguna ocasión en el libro de los Hechos, ellos, el mundo, se refiere a ellos como los que trastornan al mundo. Y al mismo tiempo a los que se les reconoce que han estado con Jesús. Porque hay algo en ellos diferente, hay algo en ellos que los hace diferente. Hay un olor a Jesús, un olor a Dios. Hay una forma de moverse en el mundo que lo hace a ellos totalmente diferente. Pero eso, vuelvo a reiterar, eso es claramente por qué razón. Porque abrazaron una causa. Entonces, uno tiene que entender algo. Estas personas, porque hay muchas personas en realidad en el mundo que se creen sabios. Y estas personas a las cuales esto hacen esta descripción de los creyentes, la Biblia dice claramente que ellos no son no son sabios para nada. Porque si hubiesen sido sabios, dice, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Nunca. Pero ellos lo crucificaron. ¿Por qué? Porque el mensaje, sin lugar a duda, que ellos estaban recibiendo de parte de Jesús no era el mensaje que ellos querían. Ahora, algo muy sencillo con respecto a esto, a la causa, de todo este tipo de cosas. El mensaje de alguna manera de ellos no era solo un mensaje de salvación, sino también de esperar. ¿De esperar por qué? De esperar por esa salvación. A mí un texto que me gusta, lo usé mucho tiempo y a veces lo uso, que es el libro de Lucas, el capítulo 21, cuando Jesús hace referencia a las cosas del mundo. Particularmente cuando Él ha enseñado acerca de las cosas que van a ocurrir, cuando habla de la gran tribulación, habla de la bestia, habla de Israel, porque no hay que olvidar que lo que Jesús está haciendo mención allí es mucho antes de que ocurran cosas como la destrucción del templo en el año 70. Pero Él sabe que eso va a ocurrir y Él a ellos de alguna manera les ha anticipado cosas, porque luego le va a decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Pero en este mensaje que Él da en Mateo, en Lucas, en Marco, acerca de los eventos del porvenir, Él les dice algo muy sencillo a ellos, que sin lugar a duda no era para ellos, era para nosotros, era para aquellos que han alcanzado los fines del mundo, que es que cuando viéramos ciertas cosas, nos levantáramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra redención estaba cerca. Esto hay que entender algo muy sencillo. Nosotros somos salvos, pero aún no se ha llevado a cabo nuestra salvación. Nosotros aún no hemos pasado de este estado al estado eterno. Cuando lleguemos al estado eterno, cuando realmente traspasemos la gloria, cuando realmente Jesús venga a buscarnos, ya sea por la muerte o por el rapto, allí vamos a poder decir que ya lo logramos, que ya lo conseguimos. Es el mismo apóstol en el capítulo 3 de Filipenses que dice, no es que yo lo haya logrado, prosigo a la meta. ¿Alguno ha cruzado la meta? Ninguno de nosotros ha cruzado aún la meta.
En consecuencia, estamos, como alguna vez lo decimos, en el buen sentido de la palabra, también en construcción, para que tampoco nos desanimemos cuando nos caemos, ¿no es cierto? Porque nos paramos, nos levantamos y seguimos caminando. Pero lo importante es eso. Y a mí me gusta eso, me gusta lo que dice el Señor, levantad vuestras cabezas. Creo que lamentablemente muchas veces uno ve los creyentes realmente, ¿saben qué? No con las cabezas levantadas, sino con las cabezas agachas, mirando el suelo. Obviamente por las situaciones que le pueda estar ocurriendo o viviendo. Ahora, la Biblia siempre ha sido muy sencilla y Jesús ha sido muy sencillo cuando ha dicho claramente que el fuego de la prueba no te puede digamos, como a ponerte en algo medio raro, como que está pasando. Santiago dice lo mismo, y por una razón tan simple, porque tú y yo tenemos algo que tiene un valor tan grande que tiene que ser probado. Yo vuelvo a reiterar, nosotros no vamos a Fantasilandia, como digo algunas veces, o a Magic Mountain, o a no sé, o a algún lugar de México. Nosotros vamos al cielo. Nosotros vamos al cielo. Jesús ya lo dijo. Se lo dijo a ellos cuando ellos estaban desanimados en un momento, cuando Él le empieza a decir cosas. Recuerden cuando Él empezó a decir cosas como esa, Pedro dijo, esto no te va a ocurrir nunca. Yo voy a impedir que eso, olvídate, no iba a ser. Jesús tenía que ir a la cruz y morir, pero Él les dijo a ellos, me voy. ¿Pero a qué me voy? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ellos vieron resucitar a Jesús, lo vieron ascender al cielo, lo vieron irse al cielo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Está recibiendo a todos los que mueren en Cristo. Y está ansioso por venir a buscar su iglesia. Ansioso. Producto de lo que está ocurriendo en este mundo. El creyente no puede ni debe vivir de esa manera. Nosotros estamos en victoria. Nosotros somos más que vencedores. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 12, el apóstol Pablo, que yo creo que dice aquí, dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben ni rendirse ni desanimarse en su lucha contra el pecado, porque todavía no han tenido que morir como Él. Su Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Me gusta esta versión. Me gusta lo que dice, me gusta lo que dice aquí, que no es la primera vez que lo dice. La Escritura dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Esto es un camino que no es sencillo, que no es fácil. Por eso su versión dice allí también que dejemos de lado el pecado. ¿Y qué más? El peso y el pecado que nos rodea. El lastre. El lastre, ¿sabe qué? Esto es como con los submarinos. Los submarinos cuando se sumergen y quieren emerger tienen que botar lastre, botar basura. Esa gente que yo a veces digo que uno lamentablemente se da cuenta que están mirando el suelo es porque algo andan arrastrando. Algo todavía no han soltado, no han entregado. Y eso es lo que les va llevando abajo, como dice aquí. Entonces, uno tiene que tener claro estas cosas. ¿Por qué? Yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, pero ¿qué hacemos? Por ejemplo, con cosas como esta. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, verso 7. Dios viene hablando, ¿no es cierto?, a los ancianos, Pedro,
diciéndole que él es anciano como ellos y cómo debe ser el anciano. Y luego dice, por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, porque Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para que lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta aparece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará la fuerza para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de los que creen. Por favor, quiero detenerme en algo, y es lo que acabo de mencionar con respecto a las situaciones difíciles. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué dice su Biblia? Su Biblia dice algo diferente a esto, pero así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Su versión qué dice? Que no estén ansiosos, ¿no es cierto? La ansiedad. ¿Sabe lo que es la ansiedad? La ansiedad son preocupaciones, miedos intensos y continuos ante situaciones externas. Dios, el creyente, ¿a quién lo ha llamado? Yo vuelvo a reiterar, la Biblia es lo que nos está colocando esos ejemplos que da allí en el libro de Hebreos 11, pero que no todos lo pasaron bien, no todos conquistaron reinos. La Biblia está llena de ejemplos que tuvieron que pasar lo pésimo. Hombres que para poder llegar a donde Dios los quería llevar, tuvieron que, como José, vivir lo que vivió. Como el rey David, ser perseguido por el rey Saúl. Nada fue sencillo. Entonces, la idea es esa. Y yo pregunto entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que Dios dice que echemos sobre Él nuestra ansiedad? Porque Él tiene cuidado ¿de qué? De nosotros. ¿Lo creemos? Porque en la práctica muchas veces estas cosas no las creemos. Yo alguna vez lo he dicho, sobre todo cuando echamos mano, y digo particularmente, de medidas desesperadas. Como lo hizo ¿quién en su momento? Abraham. Abraham hubo hambre en la tierra y tomó una medida desesperada. ¿Dónde bajó? A Egipto. Y para bajar a Egipto, ¿qué tuvo que hacer? Mentir. Exponer a su esposa. Y no solo eso, sino que de Egipto, ¿qué es lo que se trajo? Una sirvienta, que a la larga, ¿qué es lo que fue? Un problema no menor que todavía está vigente. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Entonces, el Señor Jesús es tremendo y yo lo que más quiere, sin lugar a dudas, por eso yo quiero reiterar esto, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. A la iglesia anterior a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de Filadelfia, hoy día existen dos iglesias. La iglesia de Filadelfia, que es una iglesia no muy grande, que no tiene mucha fuerza, que no tiene muchos recursos, pero que tiene una característica, no ha abandonado la palabra de Dios. Y existe otra iglesia, que es la que dice que no tiene necesidad de nada, que es rica. Y son esas tremendas iglesias que están llenas, pero que su mensaje, ¿sabe cuál es? El mensaje positivo, fe positiva. Yo no lo estoy llamando a tener fe positiva. Yo lo estoy llamando a que sean resistentes, capaces, si están pasando momentos difíciles, ¿de qué? De seguir mirando al cielo, de seguir esperando de que Dios haga. Porque Él ha dicho que el que espera en Él no va a ser avergonzado. Pero a veces la espera no es tan corta. Y yo todo este tiempo lo he dicho. A veces en el proceso son muchos los que fallan. Y en el proceso, ¿qué es lo que sucede? Tiene que volverse a repetir, porque la prueba se falló. Pues hay gente que vive y vive y vive y va a seguir viviendo en eso. Porque siguen fallando en lo mismo.
Y Dios nos está invitando a que pongamos toda nuestra fe. Piensen, por favor, al punto de lo que se le pidió a una iglesia. Te pregunto yo, ¿qué pasaría si Dios te preguntase a ti? Aunque en la práctica lo hace. Nos decía recién de nuestra fidelidad hasta el final. Pero si nos dijera como la iglesia de Esmirna, le dice, el diablo te va a tomar, te va a echar a la cárcel. Pero tú, sé fiel. ¿Hasta dónde? ¿Se acuerdan lo que yo les leía del libro? Y lo insisto, por favor, traten de convertirse en lectores, menos televisión, menos comedias. Traten de convertirse en lectores, lean Los Mártires de Fox o Los Mártires, donde un soldado romano, una eminencia, un compadre que ganaba todas las batallas, se lo traen de vuelta a Roma porque en Roma tienen problemas con los creyentes que están viviendo en las catacumbas y que en vez de disminuir están creciendo y en vez de ser más débiles son más fuertes. Y la autoridad está sorprendida y dice, vamos a traer a alguien para que los erradique. Y lo primero que hacen cuando traen a este soldado de vuelta a Roma, su amigo lo lleva el domingo al Sausalito a ver el partido, el Everton con Colo-Colo. No, lo llevó a todo lo que ellos se divertían, que es lo que era el Coliseo Romano. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Sacrificando creyentes. Y él dice que textualmente ahí dice que ve a unas señoritas. Señoritas. Vamos a poner a... Aquí hay varias señoritas. De la mano, cantando, digno es el Cordero que inmolado fue. Para enfrentarse, ¿saben a qué? A leones que se la iban a comer. Ese hombre quedó fuera de sí. ¿Cómo es posible aquello? Recuerden algo que es tan simple. Uno piensa, ¿por qué estas personas llegan a esa envergadura de ser lo que son? Primero porque son obedientes. ¿Y obedientes a qué? Jesús le dijo a los discípulos, a aquellos que les sopló el Espíritu, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre ustedes, porque el Espíritu cuando venga sobre ustedes, ¿qué le va a dar? Poder. ¿Pero poder para qué? Para ser mártir. Si ese es el llamado que hoy hay a la iglesia, y sobre todo con la urgencia que hay. ¿Sabe qué? Jesús viene pronto. Y nosotros lo que debiéramos estar diciéndole a la gente, viene Jesús, viene Jesús. Y saben, con tal, es como que, te lo voy a poner de esta manera. Bueno, algunos de ustedes tienen cosas que hacen o les gustan, ¿cierto? Y como viene lo que le gusta, voy a poner una banda, no sé, pues viene Alice in Chains, no existe ya se murió lamentablemente para desgracia de él. Pero si viniera y a mí me gustara, ¿saben qué? Yo le diría a todos, oye, viene Alice in Chains, hey, viene Alice in Chains. O a lo mejor Juanito cuando va a tocar la banda. ¿O no? ¿O no, Juanito? Vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. Tu corazón late. Así debiera latir nuestro corazón. Y a medio mundo decirle, ¿saben qué? Viene Jesús. Le voy a leer un proverbio y si que alcanzamos, que Dios me lo dio hace 2 días. Donde me reitera y nos reitera lo que le dijo a Zacarías y lo que le dijo a los discípulos, que fueran hasta dónde, hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para salvar a los que van a morir y van a ir al infierno. Dios nos da la oportunidad de ser sus colaboradores. Pero para eso, reitero, estas cosas tienen que hacer vida en nosotros. Quería leerles algo en Apocalipsis 3, verso 10 al 13. Dice, todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimiento, pero a ti te protegeré.
porque tú me obedeciste. Cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí, pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. Su versión dice que ninguno tome tu corona. Entonces yo lo he dicho hace poco tiempo atrás. Entonces si hay peligros, po. Si es Jesús que dice que por favor no te tomen la corona. Si el apóstol Pablo dice, yo no quiero siendo heraldo venir a ser eliminado. Si Jesús dice que hay 10 vírgenes y 5 son insensatas, entonces sí hay un peligro. Si 1 de Pedro 2:28 dice que muchos se alejarán de él, avergonzados cuando él vuelva. Entonces yo lo dije al principio. Si esto nosotros sale a ser salvo, trata de alcanzar la salvación, de como dice allí, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención, Pablo en Romanos 14 dice que cada día que pasa, ¿sabe lo que es o no? Es un día menos, es un día más cerca. Uno se sorprende. Yo hace poco, ayer veíamos algo, 2014. ¿Perdón? Hace 10 años ya. Pareciera que hace poco fue. El COVID 2019-20. Entonces nosotros tenemos que entender que realmente en el mundo sí están pasando cosas. Y Dios quiere que tú tengas en tu corazón estas cosas y que realmente cuando Él venga, tú recibas de parte de Él las cosas que Él tiene para ti. No te olvides nunca que el apóstol Pablo dice que la iglesia en sí, cuando parta de este mundo, ¿a dónde parte? Al cielo. Pero al siguiente lugar que va, ¿a dónde va? Al tribunal, al Bishma, que es el tribunal de Cristo, donde Dios nos va a llamar y nos va a decir, a ver, ¿qué motivó tus cosas? Y que van a haber premios. Y va a haber gente sin premios también. Pero Él quiere que tengas tu premio. Por eso es lo que decía allí. Y si usted lee esa palabra, vengo pronto, ¿cuántas veces la dice Jesús? Y ahí dice, vengo pronto. Por favor, que ninguno tome tu corona. Que ninguno tome tu corona. Dice una corona que hay, que es la de la tentación. El que resiste la tentación, ¿qué le será dada? La corona de la vida. ¿Cuántos pueden estar siendo tentados hoy día aquí? Y quieren caer en la tentación a lo mejor. Hay un texto que me gusta en el libro de Isaías, el capítulo 35. Porque de la misma manera Dios siempre tiene un solo mensaje. Aquí lo primero que habla es acerca del reino milenial. Dice, Israel anunció el verso 1, el desierto florecerá, la tierra seca dará fruto, todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará el desierto, la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte del Carmelo, la hermosura del valle del Sarón. Quiero dejar algo ahí parado. Reitero lo que dije. Cuando vean que la higuera florezca, no pasará esa generación. La higuera floreció el año 48, esa generación, o esa higuera tiene 77 años. Algunos dicen que la generación puede ser hasta 80 años, algunos le ponen más. ¿Significa que nos quedarían cuánto? 3 años. No estoy diciendo que sea así, ¿ya? Pero estoy pensando, como digo, como predicador, porque la Biblia dice que ni siquiera debo pensar que es en 2 años. La Biblia dice que debo pensar que puede ser hoy. Porque si yo pienso que soy, dice el 1 de Juan capítulo 3, el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se aparta del pecado, como dice Pablo a Timoteo, en una casa, pero aquel que se aparta es útil para Dios. Entonces, aquí le dice, la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte del Carmelo, la hermosura del valle del Sarón. Te pregunto algo, ¿tú crees que esto se hizo realidad? ¿Alguien ha conocido a Israel antes del año 48? Eran pantanos. Israel es el mayor exportador de cítrico. Si tú ves cosas de Israel, es un vergel, es una maravillosidad. El mundo entero, ¿sabe cuánto le debe a Israel? En la medicina, en los campos. Nuestro propio país. Uno va hacia el norte, cuando vas para San Felipe,
los cerros llenos de palta. ¿De dónde creen ustedes que sacaron el sistema para poder regar esos árboles? Y algo importante, tú tienes que orar por tu país, yo tengo que orar por mi país. Este presidente está cometiendo la estupidez más grande, nos está poniendo bajo maldición. Así como está bajo maldición Colombia, Honduras, Francia y todos los que se oponen a Israel. El Dios dijo que los que bendicen a Israel serán bendecidos, pero los que lo maldicen serán maldecidos por él. Es la cosa más terrible que nos pueda suceder. Y hay que orar. Esto ya ocurrió. Esto está ocurriendo. Y dice, fortalezcan las manos, fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados, digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo, Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces abrirá los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, para los que no pueden andar saltarán como venado y los que no pueden hablar gritarán de alegría. Fíjense que de aquí hay tres cosas que suceden. Primero, vemos a Israel florecido. Segundo, vemos a Jesús viniendo a buscar su iglesia. Y luego, ¿saben lo que vemos? El reino milenial. En el reino milenial no van a haber enfermos. Entonces, pero la idea, ¿cuál es? La versión suya me gusta mucho. Dice, a los de rodillas. Y dice, vuestro Dios viene, ¿y viene con qué? Con retribución. Si de eso se trata esto. Y tenemos a nuestro haber y a nuestro favor estas cosas. Yo les quiero compartir algo el día de hoy para que usted se dé cuenta lo cerca que está esto. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, ocurre algo. Zacarías es un profeta, en algún momento lo estudiamos, alucino. ¿Por qué? Porque desde el 9, primero el 9, quiero llevarlo al 12, por favor, leer algo, volver al 9 y después ir al 14. Déjenme buscar, como estoy con esta versión también me... Voy a buscar la Reina Valera mejor. Dije el 12 ya, perdón. Capítulo 12 les digo al tiro el texto. Ya. Dice, primero, si hay aquí alguien pro-palestino, yo le digo, está dando jugo, está dando la hora. ¿Ya? Israel es inamovible. Los que hemos leído el libro de Ezequiel, dice Dios, puse a Jerusalén ahí en medio, yo, inamovible. Leamos, dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová es el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre. Dentro de él ha dicho, de aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargasen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete. Mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardienda entre gavilla, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará todas las tiendas
Y librará Jehová todas las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día defenderé al morador de Jerusalén, del que entre ellos fuera débil. En aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto ocurre en la mitad de la tribulación, cuando Israel se da cuenta que aquel que aceptó como Mesías no es el Mesías, y que aquel que rechazó hace 2000 años es el Mesías. Y fíjese que quiero avanzar, y ahí para retroceder, el capítulo 14. Alguien preguntaba el domingo mientras bajaba de Gog y Magog. El capítulo 14 dice, verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto los días de Usías, rey de Judá, punto y coma. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Judá dice lo mismo. ¿Quiénes son los santos? Es la iglesia. Capítulo 9 estaba diciendo. El capítulo 12, la mitad de la tribulación, significa que la iglesia ya se fue. En el capítulo 9 ocurre algo que no es menor, quiero mencionarlo. Y quiero leerlo con ustedes. Dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel, porque jamás será comprendida en el monte de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó polvo como plata como polvo y oro como lodo de las calles. Y aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumido de fuego. Verá Escalón y temerá Gaza. También se dolerá en gran manera a sí mismo, porque Ecrón, su esperanza, será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en las dos de un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré de la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Voy a leer la versión, la TLA. Dios está vigilando a toda la raza humana, por eso ha anunciado este mensaje contra las ciudades de Hadrac y Damasco, también contra las tribus de Israel, contra su vecina Hamat y contra naciones tan desarrolladas como Tiro y Sidón. La ciudad de Tiro tiene tanta riqueza como polvo ahí en las calles. Para protegerse construyó muralla, pero Dios le quitará esa riqueza y la echará al mar, y a ella la quemará por completo. Los habitantes de Ascalón verán esto y temblarán de miedo, y la ciudad se quedará vacía. Los habitantes de Gaza, ¿sabe lo que es Gaza o no? Por favor. ¿Saben lo que es Gaza? Gaza es el territorio que hoy día están acusando a los hebreos de cometiendo un genocidio. Gaza es donde habita Hamás. Hamás, Hezbollah, los Itúes, son los que están atacando a Israel. Esta profecía, ¿sabes lo que dijo Donald Trump? Tengo la fecha, hace poco tiempo atrás. Dijo, nosotros nos vamos a hacer cargo de Gaza, nosotros vamos a sacar a los habitantes de Gaza, son 1.800.000 personas, y los vamos a llevar a otro lugar. Esto lo escribió Zacarías. Lo que él dijo.
Y por favor no se sorprendan de que pueda ser Donald Trump. Dios usó reyes como Nabucodonosor para castigar 3 veces, usó a los asirios, usó a los medo-persas para devolverlos. Al rey de Medo-Persia le había puesto nombre 200 años antes en el libro de Isaías. ¿A qué estoy apelando yo? Estoy apelando a todos aquellos que piensan que Cristo tarda en venir. El pensar que Cristo tarda en venir en sí ya es un pecado. Jesús lo enseñó cuando enseñó acerca de Mateo 24 y luego pasa a las parábolas. Y cuando Él dice qué es lo que Él quiere de su siervo fiel, que no importa si Él viene a las 9, a las 12, a las 3. Lo único que espera es que su siervo fiel, ¿cómo esté? Esperándole. Y que no vaya a ser que piense como el siervo infiel. ¿Qué piensa el siervo infiel? ¿Y a qué se comienza a dedicar? Yo lo cité, no lo dije. Lucas, que me encanta. Cuando la higuera florezca, levántense, porque su redención está cerca. Y luego dice, y por favor, porque Dios siempre ruega, no dejen que sus corazones se carguen de ¿qué? ¿Glotonerías? No. ¿Sabe que hay muchos tipos de embriaguez o no? No solo de vino, hay de poder. Hay mucha gente que está loca de amor por esa persona que no es su esposo, su esposa o lo que sea. Está loca de amor por una causa ajena. ¿Y de qué más dice al final? De los afanes. Y dice algo muy interesante. Lo han leído, ¿no? Lo que sigue. Para escapar de ese día que viene sobre la tierra. El día de Jehová, el día de la ira de Dios. Donde Dios, como dice Pedro, no nos va a juzgar a ellos, sino nos juzga ¿a qué? Su iglesia. Y el juicio de la iglesia, ¿qué es lo que es? El rapto de la iglesia. Esto que yo les leí, busquen la declaración de Donald Trump. Está en la internet, búsquenla. Y pongan esto al lado, el paralelo. Es lo mismo. Y es Dios diciendo esto. Vuelvo a reiterar. Y quiero decir algo también para todos aquellos que realmente no saben. Toda esta gente que está diciendo estas cosas, ¿se imaginan ustedes qué hubiese pasado si las Naciones Unidas, porque estos son los infelices, estos no sirven para nada, son unos comunistas. No sirven, no han servido nunca para nada, no han parado una guerra. Y simplemente están fomentando todo esto. Si estos hubiesen existido en la época en que Dios le dice al rey Saúl, ¿te acuerdas lo que le dijo, no? Mata. Estarían espantados. Hoy día lo que está haciendo Israel es simplemente defenderse, pero algo no menor. A mí me llama la atención y quiero no extenderme más con esto. Pero a mí toda la vida me llamó la atención y nadie me lo podía responder. Alguien me hizo el domingo la pregunta de Gog y Magog. Hay 2 Gog y Magog, ¿no es cierto? ¿Saben? Hay 2 Gog y Magog. Hay un Gog y Magog que es la guerra que tiene que venir con Rusia, los países árabes, en contra de Israel. ¿Cuándo va a ser eso? En el comienzo de la tribulación. No se quiere salvar. En el comienzo de la tribulación. ¿Por qué? Yo le quiero que indaguen ustedes. Porque si usted lee Ezequiel 39, dice que Israel, luego que sea atacado por todas estas naciones, va a tener leña, dice ahí, pero no es leña, es material combustible para 7 años.
Porque la tribulación, ¿cuánto dura? 7 años. Entonces, ¿cuándo ocurre esa guerra? Al comienzo de la tribulación o antes de que comience la tribulación. Pero para que comience la tribulación, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Jesús no puede venir por segunda vez si no aparece el anticristo. El anticristo no puede venir si no es quitado del medio, ¿quién? La iglesia. Entonces, y mi pregunta, ¿cuál era? Porque lo voy a parafrasear, búsquenlo. Dice que esas naciones van a venir y van a atacar a Israel cuando Israel esté en paz. Muchos dicen, cuando venga el anticristo, no, porque el anticristo va a ser el que va a lograr la paz. Personalmente, ¿sabes lo que yo creo? Cuando Israel haga desaparecer a Hamás, a Hezbolá, lo que está haciendo hoy día. Cuando haga desaparecer a todos los actores que están detrás. Irán es un promotor del terrorismo. ¿Se acuerdan ese antiguo iraní que yo le decía que parecía terrorista? El de ahora tiene un poco cara más de santo, pero igual de malvado. Ellos todos quieren desaparecer a Israel, pero ahora están actuando por detrás, como Rusia. Rusia ha sido solapado en todas las guerras que ha tenido Israel desde el año 48. Búsquenlo, infórmense, enviando armas, enviando soldados, pero ahí para capacitar. Pero cuando se termine Hezbolá, cuando se termine Hamás, cuando se termine los huitíes, ellos ya van a decir, tenemos que ir ya nosotros ya. Y como naciones van a venir a atacar a Israel. Y tenga la seguridad, cuando eso ocurra, usted y yo, si estamos listos, no estaremos en este planeta. Estaremos en casa. Entonces yo quiero animarte con eso. Quiero animarte a que de verdad, vuelvo a reiterar como lo dije, tú le pidas a Dios que te dé de nuevo. Como decimos, como Él mismo lo dijo, tengo contra ustedes que han dejado, ¿qué? Si el primer amor, ¿de qué se caracterizaba? Le hablábamos a Jesús a la gente, al que fuera, en la amiga que te encontraba ya alguien, alguna conversación y le hablabas de Jesús. En el paradero, en la playa, donde uno iba hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque para nosotros la vida, ¿qué es lo que era? Jesús. ¿Pero qué es la vida para ti ahora? ¿Tu negocio? ¿Tu nieto? ¿Tu nieta? ¿Tus hijos? ¿Tu proyecto futuro? Sé honesto. ¿Qué es lo más importante para ti ahora? Lo más importante para nosotros debe ser Jesús. Y yo reitero, y por favor yo quiero que tengan la confianza que les leí al principio cuando les dije, ¿qué hacemos con esto? Y no solo eso, hay un montón de textos más. ¿Qué hacemos cuando Él dice, echa sobre Él vuestra ansiedad? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. ¿Lo creen? Amén. ¿Y por qué tan ansioso? ¿Y ansiosa? ¿Y por qué tan temerosos? ¿Por qué? Dice que es el Dios del cielo, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Es Él el que se ha comprometido con nosotros y se compromete con nosotros al punto de lo que yo he dicho tantas ocasiones. Cuando Él les dijo a los apóstoles que muchas veces les faltó la fe, dijo, vengan, miren los lirios. Bonitos, ¿no es cierto? Mañana los van a echar, ¿dónde? ¿Qué lo hizo? Ni aun Salomón, dice, se vistió como Él. Las aves del cielo, ¿qué las alimenta? ¿Y a ellos qué les dijo? ¿Y a ti qué te dice? Ustedes, dice, busquen ¿qué? Primero el reino de los cielos y las demás cosas. Y lo interesante, si tú lees, dice, yo sé lo que necesitas. La gente piensa que no, si yo necesito, y Dios te dice, entonces no es lo que necesitas, y esto otro.
Él sabe lo que tú necesitas realmente. Pero el compromiso de Él, ¿cuál es? Si tú lo buscas a Él. Nosotros los miércoles han sido a veces dolorosos para algunos. Son duros el miércoles cuando habla Zacarías y otros textos que hablamos ahí. Y hablamos especialmente cuando dice el Señor en Proverbio 1, yo te estoy buscando, yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo, como ahora. Pero no se hace caso y luego viene, ay, ahora la emergencia. Y Señor, y Dios dice, ah, claro, yo no te voy a escucharte ahora. Yo te di tu oportunidad. Ahora no te voy a escuchar. Entonces, Dios se trata de eso. Es como dice Pablo a los colosenses. Si habéis resucitado, ¿han resucitado? Parece que hay uno nomás. ¿Han resucitado? Amén. ¿Cuándo ocurrió nuestra resurrección con Jesús? Cuando resucitó Jesús, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que falta? Si lo que falta es lo que hemos dicho, simplemente que se lleve a cabo. ¿Qué? Nuestra salvación. ¿Cuándo? ¿Cuando muramos? ¿O cuando venga quién? Jesús. Pero tenemos que caminar hacia allá, hacia ese norte. Por eso reitero, si estás tibio, tienes drama. Estás causando vómito. Y Jesús te aconseja, por favor, ¿sabes qué? O dedícate a mí, o déjame. Y no es la única vez. Se lo dijo Josué a la gente. Si Jehová es Dios, síganlo. Si no, déjenlo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Josué al principio de la Biblia lo mismo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Elijan a quién van a servir. Pero para esto hay que ser valiente. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. A esto es lo que nos invita Dios. Y por favor no seamos melindrosos, no seamos a veces tan, como yo digo, de repente hay muchos que andan así como, por favor levanten la cabeza. Si son hijos de Dios. Amén. Son hijos de Dios. Tenemos un Padre que hizo el cielo, la tierra y el mar. Tenemos un hermano que es Dios y que dice que no se avergüenza de qué. De eso se trata esto. Entonces Dios a eso nos quiere animar, nos quiere llevar a las alturas, quiere que andemos como corresponde. Y si hay problemas, yo vuelvo a reiterar, yo lo he dicho siempre, y esta cosa la voy a decir, saben que me da una pena tan grande, alguien se va a sentir, sí, me da una pena tan grande. Yo digo tantas cosas y de repente alguien dice, hoy dijeron esto, y yo le digo a la Marita, lo he dicho tantas veces. Cuando yo digo, cuando vamos a orar a Dios, atrévanse a decir cosas, no hay que orar con... Yo le he dicho muchas veces, como alguien una vez me dijo, hablando de cuando Jesús dice que oró por ellos, así como que lo habían descubierto. Y yo dije, tantas veces he dicho eso. Porque hay gente que está aquí pero no está escuchando, no tienen abiertos los corazones. Nuestros corazones deben estar abiertos porque Dios te va a hablar una u otra cosa. Estamos aquí porque estamos vivos y estamos aquí porque Él está aquí. Porque esta es su iglesia. No es que digamos que esa... Ustedes me entienden. Eso es lo que Él promete. Y esto no lo inventó el hombre. A Pedro le dijo, sobre esta cosa, mi palabra voy a edificar, ¿qué? Mi iglesia. Así que de eso se trata, y el ánimo, vuelvo a reiterar, es para eso. Para que de verdad nos pongamos las pilas, buscando al Señor, leer. Sin fe. ¿Y la fe por qué viene? ¿Más claro? Padre, gracias por darnos este tiempo y por amarnos tanto, Señor, y por reiterarnos una vez más el deseo tan grande que tiene de que estemos cerca de ti, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga. Ay, la Santa Cena.